Pasamos a la siguiente nota. Está en comunicación telefónica con nosotros Juan Carlos Giordano, quien es el diputado nacional por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Buen día, Juan Carlos. Joaquín Moral lo saluda. Buen día, Joaquín, ¿cómo le va a usted? Bien, queríamos dialogar con usted con respecto a esta polémica que hay con respecto a la vacuna de AstraZeneca Oxford, que bueno, se han incumplido los plazos de entrega por parte de la empresa. Bueno, es como dice usted, si se ha incumplido un contrato, el gobierno debería actuar, pero no lo hace. Me estoy refiriendo al gobierno de Alberto Fernández, a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. No toman ninguna medida por un hecho que más que debate es un escándalo nacional, porque en Argentina se siguen produciendo millones de dosis para la vacuna AstraZeneca, se van al exterior, ninguna ha sido destinada en el país y ninguna ha sido destinada a Latinoamérica, como el delincuente de Hugo Sigman, que es el dueño del laboratorio Maclean de Garín, pactó con Carlos Slim, que es el magnate mexicano, donde esa vacuna se le iba a envasar y se le iban a entregar a AstraZeneca. Entonces hay un incumplimiento de contrato, efectivamente, de 22 millones de dosis de vacunas que compró Argentina. O sea, en Argentina se produce la vacuna, se va al exterior, el gobierno compró 22 millones de dosis, pagó el 60% de esas dosis por adelantado y ninguna dosis está en el país. Ese es un escándalo, porque si hoy uno ve los 537 fallecidos, lamentablemente, en el día de ayer por COVID, y este escándalo con la vacuna, no tiene otra explicación que la cobertura que le está dando el gobierno a un negocio capitalista que se hace con un bien público mundial y nacional, ¿no es cierto? Mundial digo porque todos los días salen noticias sobre el tema de la vacuna, la escasez de vacunas y todo lo demás, y eso es responsabilidad directa de las multinacionales, los laboratorios y las farmacéuticas, que ya han hecho un colchón enorme de ganancias con la vacuna, haciendo promesas que nunca llegaron. Fíjese que acá el tema de AstraZeneca eran 4.040.000 vacunas que tenían que ingresar tal o cual, 2.300.000 que tendrían que ingresar antes de fin de marzo, 3.450.000 en junio, 8 millones en julio, y estamos hoy, ¿qué día es hoy? 23 de abril, claro, y no ingresó una dosis. Le estoy diciendo que no ingresó en nuestro país, no se usó en nuestro país ni una dosis de las 24 millones de dosis por mes que se producen en Garín. Bien, con respecto a este tema, ¿cuál es la propuesta que se ha conjugado desde el sector de los diputados del Frente de Izquierda? Bueno, de Izquierda Socialista y como Frente de Izquierda, sí, como Frente de Izquierda hemos presentado un proyecto de ley. Lo que se tiene que hacer en estos casos de emergencia es tomar medidas de emergencia, medidas drásticas. Y la medida que nosotros estamos proponiendo es que se declare de utilidad pública el laboratorio de Garín, que se frene la exportación de esas vacunas, que esas vacunas se envasen acá. No sé si usted escuchó de que la campaña que se nos hizo en contra de la izquierda y demás, diciendo que la izquierda hace propuestas completamente reales, completamente, digamos, que no tienen que ver con la realidad, porque decían que esa vacuna que se iba a México, Argentina no tenía capacidad, no tenía forma, no tenía posibilidad, porque no había tecnología, por esto y por lo otro, de que se pudiera envasar acá. Claro. Pero en Argentina se envasan miles y miles y miles de dosis de vacunas, de otras vacunas acá. Segundo, que hay institutos especializados, digamos, y laboratorios públicos que lo hacen todos los días. Y tercero, con lo que se reveló ahora con Richmond, que va a envasar la vacuna rusa, se está demostrando de que teníamos razón, de que Argentina tiene capacidad, tanto por sus laboratorios públicos como privados. Por eso nosotros decimos que tiene que haber, en la emergencia no haber ninguna distinción. ¿En qué sentido? En que Argentina tiene que tomar medidas de emergencia centralizando todo el sistema de salud, interviniendo los laboratorios, para que primero, esas dosis que se están yendo de Garín se eviten que se vayan. Segundo, que se envasen acá,
Y tercero, que Argentina deje de depender de las multinacionales que están haciendo un gran negocio, encubriendo toda su ganancia capitalista a través de la patente a nivel mundial, y que cuando Argentina, en el caso de la vacuna AstraZeneca, que ya pagó 22 millones de dosis y ni siquiera una ha ingresado a nuestro país, pagó el 60%, perdón, de esas, compró 22 millones de dosis, pagó el 60% de eso, y bueno, que esa vacuna se quede en nuestro país. Entonces, Argentina está en condiciones y con capacidad para hacer en la emergencia una producción nacional de millones de dosis de vacunas, envasarlas acá y poder inmunizar a la población de Argentina, porque Argentina con las 2 dosis solamente ha vacunado el 1,8 o el 1,9 que no debe llegar, estaba en 1,7 en estos días de su población. Tenemos 45 millones de habitantes, ¿no es cierto? Argentina compró a AstraZeneca, me refiero solamente a AstraZeneca, porque Argentina compró 48 millones de dosis. Sí. Pero de AstraZeneca, que es la que se produce acá, donde se produjeron, se elaboraron, digamos, no se fraccionaron, se produjeron en el sentido de que es la vacuna en sí misma. Porque otra cosa que nos decían a nosotros era que acá solamente se hacía el antígeno y que no era, digamos, la vacuna en sí misma, porque era el principio activo. No, efectivamente, el principio activo y el antígeno es la vacuna en sí mismo. Lo que pasa es que al haber un negocio donde también participa Carlos Slim, que es un magnate millonario, digamos, de México, las enviaron allá porque decían que acá no se podían envasar. En México no las envasaron, por eso no están envasadas ni siquiera eso, tuvieron que llevar a Estados Unidos, y donde hay una subsidiaria de AstraZeneca, pero desde Estados Unidos tampoco volvieron. Entonces, Argentina, que ya produce una vacuna, ¿no es cierto? Como en el caso de la de Garín y AstraZeneca. Ahora se anuncia una producción de otra vacuna, que es la vacuna rusa, con el laboratorio Richmond, que hasta ahora lo único que hay son las ganancias de Richmond, porque aumentaron el 30 y el 40% de sus acciones. En función de eso, el Estado Nacional pone plata para todo esto, ¿no es cierto? Es decir, en el caso de Richmond, ya le adelanto, el Estado Nacional puso 2.800 millones de pesos desde diciembre de 2019 y unos de los de inversión, investigación y desarrollo. Uno de los destinatarios fue el laboratorio Richmond, con 30 millones a través de la Secretaría de la Pequeña Empresa, 13 millones de pesos por otro tanto y todo lo demás, ¿no es cierto? Y acá dice, una propia funcionaria del gobierno dice, gracias a nuestra universidad pública aporta los recursos. O sea, son laboratorios que generan la vacuna con el apoyo estatal. Cuando producen la vacuna se la mandan a las multinacionales, la vacuna no aparece para nuestro pueblo trabajador y por eso todavía el personal de salud en Argentina, que está en la primera fila, el 100% no ha sido vacunado todavía, ni siquiera con una primera dosis, y el 1,8% de la población solamente con las 2 dosis. Entonces esto es un contrasentido, es una aberración, es una barbaridad, pero lo que hay detrás de todo esto es un encubrimiento de este negocio de Alberto Fernández y del gobierno nacional, que cuando fue el anuncio de la vacuna de Sigman y de AstraZeneca decían que bárbaro que la vacuna se va a producir en nuestro país, que bárbaro que es un gran esfuerzo público-privado, pero no fue un esfuerzo público-privado, es decir, fue un esfuerzo público entre todos nosotros en el sentido que financiamos a estos laboratorios para que hagan la vacuna y después cuando hacen la vacuna se la mandan al exterior y se quedan directamente con todas las ganancias que eso implica, ¿no es cierto? Porque AstraZeneca no manda la vacuna, pero a AstraZeneca le entra plata. Ya Argentina pagó el 60% de las 22 millones de dosis, y quiere decir que ya AstraZeneca en Argentina le mandamos la vacuna, cobró por adelantado 60 millones de dólares y la vacuna no aparece, ¿no? Entonces eso es lo que estamos denunciando, es una barbaridad lo que está ocurriendo. Entonces nosotros desde la izquierda socialista y del Frente de Izquierda decimos, ese laboratorio se tiene que declarar de utilidad pública, se tiene que frenar la exportación, la vacuna esa se tiene que envasar acá y se tiene que empezar a vacunar a todos los que necesitan para frenar no solo los contagios sino las muertes, porque cada vacuna que se
y bueno, uno se puede salvar, efectivamente, es decir, inclusive fíjese lo del presidente, el presidente se vacunó con las 2 dosis, ¿no es cierto? Y después se infectó, pero bueno, como decía, no corre en riesgo su vida. Bueno, lo que nosotros estamos haciendo y la campaña que estamos haciendo es para que no sigan corriendo peligro la vida de millones cuando la vacuna se produce acá. Buen día, diputado Mauro Senesi, mi nombre, gracias por este contacto. Tuvimos hace 2 semanas dialogando con Jorge Yapkovsky, quien es secretario general de FESPROSA, porque hay que reconocer que este problema de los AstraZeneca Oxford y que quedaron en México, y no solo en México, sino en Estados Unidos, los primeros que levantaron las voces fueron desde el Frente de Izquierda de los Trabajadores y también desde FESPROSA, y cuando hablábamos con él nos decía que acá en Argentina hay capacidad y nombró un hospital en Córdoba y otro en La Plata. ¿Qué respuesta tienen desde parte del gobierno nacional cuando ustedes les plantearon tenemos la capacidad tanto de recursos humanos como logística y de la producción para poder envasar y hacer todo el ciclo completo, como al final lo va a terminar haciendo la de Richmond? El gobierno miente. Ayer, por ejemplo, la ministra le pedimos, en el acto que hicimos frente al Ministerio de Salud, le habíamos pedido con anticipación una entrevista. Y ayer estuvimos con los compañeros de FESPROSA, porque la campaña que estamos haciendo es una campaña con un montón de organizaciones. Ayer estuvo hablando en el acto nuestro Jorge Yapkovsky, también estuvieron los directivos combativos de la CICOP, hubo otras personalidades también, adhirieron al acto Eugenio Semino, que es el defensor de la tercera edad, que hizo un tuitazo en un momento y un ruidazo, porque dice se nos están muriendo los adultos mayores y la vacuna no aparece. Ahora, la ministra Carla Bisotti ayer no nos recibió, mientras la otra noticia que circulaba era que el ministro Guzmán se reunía con Hugo Zimmermann para almorzar opíparamente en Madrid. Cuando la ministra fue al Congreso y le interpelamos, le hicimos esa sencilla pregunta. Ministra, ¿qué va a hacer el gobierno para frenar el escándalo que está ocurriendo en Garín, que se producen 24 millones de dosis, se van al exterior y no pasa nada, y cuando se podrían pasar acá? Entonces, ¿qué dijo Carla Bisotti en una evasiva, no? Y venía, ¿qué dijo? El problema no es solo el frasquito, es mucho más complicado, no es solamente el frasquito, ustedes de la izquierda tienen razón, son serios, pero fíjese que nosotros elegimos una estrategia, la estrategia con México. Ahora, ¿cuál era la estrategia con México? Porque mandaron la vacuna para allá para que le pongan el frasquito y el frasquito no se lo pusieron en México, y tampoco parece que se lo pusieron en Estados Unidos. Ahora resulta ser que el frasquito estaba en nuestro país. Resulta ser que nos podríamos evitar inclusive todos estos tremendos viajes que dicen, bueno, va aerolínea y esto, y llega allá y cargan, y las dosis y el hielo y cómo traemos la vacuna y todo lo demás. Acá se podría evitar todo eso, lo tenemos a mano, lo tenemos en Garín, a 40 kilómetros de la Casa Rosada, ahí se produce la vacuna. Hoy con Richmond nos dan la razón a todos los profesionales de FESPROSA, de CICOB, de nosotros del Frente de Izquierda, de que los envases las vacunas se pueden envasar acá. Se envasan todos los días. Entonces el gobierno no puede decir nada, porque lo que queda en evidencia es que el gobierno protege las ganancias privadas de Hugo Zimmermann, ahora de Richmond, y los laboratorios públicos no hay habla. Es decir, Carla Bisotti tendría que todos los días estar hablando, diciendo qué bárbaro que tenemos el hemoderivado de Córdoba, qué bárbaro que tenemos el Tomás Perón en La Plata, qué bárbaro que tenemos decenas de laboratorios públicos que todos los días hacen vacunas, que todos los días hacen medicamentos, que todos los días... pero lo que pasa es que no ha sido fomentado todo eso. No ha sido fomentado. ¿Por qué? Porque el gobierno fomentó a Zimmermann, privado, fomentó ahora a Richmond. Vos fijate todos los datos que empiezan a salir ahora de Figueira y todo lo demás. Aparte de ser, dueño, ¿no es cierto?, dueño, digamos, como emprendedor, ¿no es cierto?, de Richmond, pero también se dedica al rubro bancario, al rubro de seguro, tiene subsidiarias en Colombia, Chile y Paraguay, tiene socios estratégicos en El Salvador, Ecuador, Honduras, etcétera, etcétera, etcétera. Emprender con el dinero que le aporta al Estado, emprende cualquiera. Pero efectivamente, el gobierno subsidia a los laboratorios
Y vos te debes recordar las denuncias que hubo en su momento, 2007, la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, cuando decían los laboratorios de la efedrina. Pero eso está probado. Y después a Macri lo hicimos probar también cuando fue Marcos Peña una vez al Congreso diciendo, che, pero Odebrecht, la multinacional corrupta, que tiene grandes socios de ustedes con Calcaterra y esto y lo otro, ¿es cierto que le financia la campaña a Macri? Y dijo, no financia la campaña a Macri, financia al PRO. O sea, el PRO, de la republicana, digamos, Patricia Bullrich, estaba financiado en su momento por Odebrecht. Entonces, claro, efectivamente, los gobiernos trabajan para las ganancias capitalistas, pero lo que pasa es que estamos hablando de una vacuna, estamos hablando de una emergencia, estamos hablando de con 537 muertos en el día de ayer, y la emergencia, hay que tomar medidas de emergencia, hay que tomar medidas, claro, medidas de emergencia. ¿Qué significa? Que si un laboratorio produce un bien público mundial, como lo es una vacuna, ¿y cómo nos podemos dar el lujo nosotros de tener 24 millones de dosis que se van por mes al exterior y ninguna de esas está en nuestro país? Entonces nosotros, fíjate vos, lo prevén inclusive las propias leyes, digamos, de un país capitalista, declarar de utilidad pública en el medio de la emergencia un laboratorio que produce esas dosis, y acá, porque hay una escasez de vacuna y todo lo demás, la necesitamos para que se vacune en nuestro país. Ahora, entonces el gobierno, sí. Ahora te contesto en una palabra final, no dice nada de todo esto porque encubre las ganancias privadas. Entonces, claro que no va a hablar de los laboratorios públicos, del hemodiderivado de Córdoba y todo lo demás. Lo que sí hablan de eso son los profesionales de la salud que están haciendo la campaña junto con el Frente de Izquierda para evitar en contra del gobierno nacional. Ahora, Sí. diputado, lo que no se entiende es por qué en este acuerdo tripartito, AstraZeneca-Oxford, Sigman, Slim, que el gobierno nacional, tanto de México como Argentina, facilitan, ¿por qué envían después, cuando México dice que tiene problemas con los tubitos, por qué la envían a Estados Unidos, sabiendo que Estados Unidos aplicó con Donald Trump, que son los reyes ellos del libre mercado, una ley de la Segunda Guerra Mundial donde dicen todo esto, lo que es material estratégico para enfrentarle el COVID, no se puede exportar? ¿Para qué entonces la enviaron a Estados Unidos si después sabían que no la iban a poder sacar? No se entiende esa parte. Y bueno, porque AstraZeneca para zafar, digamos, del escándalo de que el laboratorio Liomón de México no tenía los frasquitos, dijo, bueno, vamos a ver si una subsidiaria que tenemos en Ohio le podemos poner los frasquitos. Y te digo más, andás a ver dónde han ido esas vacunas, porque también el otro día salió de que Estados Unidos, si bien no tiene aprobada la vacuna AstraZeneca, sí. Ha comprado vacuna AstraZeneca. Ha acaparado, Estados Unidos compró 1.300 millones de dosis de distintas multinacionales farmacéuticas para una población de 300 millones de habitantes, o sea, compró casi 4 veces más las dosis que le hacen falta. Y bueno, la Unión Europea hizo lo mismo, Japón hizo lo mismo, Canadá hizo lo mismo, por eso el 10% de los países ricos han acaparado casi el 80% de la producción de vacunas. Y por eso hay 130 países en el mundo que no han podido vacunar a ni una persona. Entonces, el problema ahí entramos en otro tema, que es el tema del negocio capitalista con la vacuna y el tema de las patentes. Hay una escasez a nivel mundial de la vacuna porque a las 8 o 10 multinacionales que producen la vacuna y que han llegado, digamos, a producirla con el financiamiento público mundial de 12.000 millones de dólares, con el conocimiento que se apropian de las universidades y todo lo demás, y ahora ya han hecho contratos que son todos confidenciales, ninguno se ha revelado, bueno, ahora se empiezan a revelar porque todo el escándalo que empieza a saltar. Entonces han hecho contratos millonarios, los gobiernos que apañan a esas multinacionales, concretamente el gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea, le han adelantado plata, como ya le adelantó plata el gobierno de Argentina a Hugo Sigman, y la vacuna no aparece, y acaparan ellos, y dejan a miles de millones de personas en el mundo sin la vacuna. Entonces, bueno, y aparte, entonces está el problema de la escasez, el problema de la producción y el problema de la distribución. ¿Eso cómo se soluciona? Lo dijo hace poco el director general de la Organización Mundial de la Salud. Si no se libera la patente, no puede haber una producción mundial de vacunas para inmunizar al 70% de la población si no se ponen de pie y no se ponen en funcionamiento, lo que está impedido por las patentes, de que miles de laboratorios en el mundo puedan empezar a hacer la vacuna. ¿Por qué? Porque hay una protección con las patentes de la Organización Mundial de Comercio, que por 20 años, estas multinacionales de ahora por 20 años tienen el monopolio, la exclusividad de la producción.
Ahora, no podemos depender de esas multinacionales, porque esas multinacionales, como ya están haciendo fortuna y le sube todos los días sus acciones en la bolsa, ¿qué preocupación van a tener ellos de inmunizar el 70% de la población? Entonces hay que tomar medidas contra esas multinacionales. Y bueno, una de las medidas a nivel mundial es que se liberen las patentes. Y en el caso de Argentina, que se incauten las 12 de Garín. Ahí están las dos medidas, digamos, tanto en el mundo como acá, que estamos nosotros con los profesionales de la salud que nos acompañan, los científicos y demás, haciendo una campaña. Y la estamos haciendo en todos los países, la estamos haciendo en Argentina, y bueno, es una campaña que va también directamente contra los gobiernos que apañan a esas multinacionales, y por supuesto repudiando todas las barbaridades que dice Patricia Bullrich, Juntos por el Cambio y demás, que si vos les haces una nota a cualquiera de ellos no te va a estar hablando de lo que te estamos hablando nosotros del Frente de Izquierda, sino que te están hablando diciendo, no, el negocio en vez de que se lo quede AstraZeneca, o Rusia que se lo quede la Pfizer porque nosotros estamos con Estados Unidos. Bueno, es una barbaridad. Nosotros no estamos, digamos, para nosotros cualquier vacuna estaría bien. El problema, ¿cuál es? El gran problema de todo esto, que acá en Argentina es una cosa inédita en el mundo. Solo algunos países están haciendo producciones de vacunas. El otro es India. Por ejemplo, India, que es el gran productor mundial de vacunas, estalló todos sus contagios y sus muertes, no tiene oxígeno y demás, porque estuvo vendiendo al resto del mundo y no vacunó a su población. Y hoy tiene Entonces, es una, ¿cómo decirte? Es una cosa tan descabellada, porque estamos bajo el capitalismo. El capitalismo es negocio capitalista privado, ganancias privadas, no le interesa a la población mundial, no le interesa nada, y hacer negocio con la vacuna. Bueno, siempre los laboratorios y las farmacéuticas hicieron negocio con la vacuna. Eso no es ninguna novedad. El problema es que estamos en una pandemia mundial, todo el mundo está discutiendo esto, todo el mundo tiene una necesidad de la vacuna, y bueno, y el problema es que hay que tener una propuesta para que aparezca la vacuna. Y la propuesta que tenemos, ojo, a nivel mundial no somos solo nosotros, porque Médicos Sin Fronteras, Amnesty Internacional están diciendo que se liberen las patentes. Es más, hay 99 países que le están reclamando a la Organización Mundial de Comercio que liberen las patentes, al cual Argentina adhiere. Lo que pasa es que esos países no están haciendo nada. No están haciendo nada porque yo no lo veo a Alberto Fernández pataleando todos los días diciendo que la verdad que nosotros que liberen las patentes. No, inclusive Alberto Fernández hace 2 días habló en Andorra, en un Zoom, y dijo, en una cumbre, dijo, yo estoy a favor de las patentes. Pero bueno, que flexibilicen algo la Organización Mundial. ¿Qué van a flexibilizar? Nada, hay que estar en contra de las patentes, que se liberen las patentes, y que es la única forma de poner un montón de laboratorios que están impedidos por el monopolio que tienen estas multinacionales de poder hacer una producción masiva de vacunas. Entonces, acá en Argentina, pero tenemos de sobra, porque Argentina está catalogado desde el punto de vista sanitario y del conocimiento científico y todo lo demás como uno de los países productores de vacunas y catalogado a nivel mundial como una cosa muy importante. Lo que pasa es que se le ha dejado todo eso en manos de laboratorios privados. Entonces nunca ha habido fomentar los laboratorios públicos para que en unidad, en el medio de la pandemia, mirá que ya llevamos un tiempo de la pandemia, ¿no? Es una cosa larga. Bueno, el gobierno no tomó ninguna medida de eso, ni siquiera centralizó todo el sistema de salud para hacer frente a la pandemia. Ahora están colapsando todas las camas y todos los hospitales y todo lo demás, ¿no? Es un verdadero desastre. Y ante el verdadero desastre que está ocurriendo, bueno, nosotros de Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda tenemos una propuesta clara. Bien, diputado, le agradecemos muchísimo esta comunicación, y la claridad de la explicación también, y bueno, agradecerle también por su tiempo. Y un saludo al Pollo Sobrero. Al Pollo Sobrero que está haciendo la denuncia, también recién lo escuché en Radio Con Vos y demás, porque le dicen, bueno, pero el problema son las fiestas clandestinas, la vida nocturna, y ellos están diciendo cada vagón es una fiesta clandestina. Porque no, efectivamente, ya tienen ellos 118 aislados. Ayer se murió un trabajador del Roca, bueno, tenía el dato acá. Hay una sobresaturación en todo sentido. Y hoy estoy leyendo los diarios que vuelven a ver revistas internacionales como Nature y otras que están diciendo que el impulso de los contagios se debe a la presencialidad de las escuelas, que si limitar la presencialidad en las escuelas reduce el riesgo del 73%, y en Estados Unidos, por ejemplo, el riesgo de muerte o la reducción de muerte es un 60% menos sin la presencialidad. Efectivamente, acá lo que se han preocupado
el Frente de Todos y Juntos por el Cambio en eso estuvieron unidos, vamos a la normalidad, que se liberen todas las actividades, que empiecen a ganar los capitalistas, los grandes empresarios y todo lo demás, empezaron a sacar el IFE y demás, liberamos las escuelas y fíjate vos, presencialidad a cualquier costo, ahora tenemos una explosión de casos, las camas saturadas, no tenemos la vacuna y por eso es responsabilidad directamente del gobierno nacional y de los gobernadores de Juntos por el Cambio en todas las provincias que han acompañado todas las medidas y que esta puja de la reta y demás, vamos a la corte, que esto, que el otro, y bueno, es una digamos, pelea, digamos, electoralista, que si hoy leyeron los diarios ustedes, la preocupación de ellos es hacer un pacto por los pasos, ¿no? Es decir, están preocupados por las elecciones, entonces que haya elecciones, uno dice vamos con la Frente de Todos, vamos con la vacuna bajo el brazo a las PASO, los otros dicen no, nosotros estamos especulando con los adultos mayores que no puedan votar y demás, y lo único que decimos que es una barbaridad que en el medio de esto se empuje 2 veces a votar en el año, somos nosotros, y decimos que las PASO son proscriptivas, por eso se tienen que eliminar. Así que bueno, está todo relacionado en esto, así que les agradezco mucho la invitación, esta entrevista, y bueno, saludos para la radio. Bueno, muchas gracias, diputado. Muchas buen gracias. día. Gracias, muy buenos días. Buen día. Bien.